Elena, soy profesora de endocrino en la Academia CTO. A continuación vamos a hacer algunas preguntas de patología hipofisaria. En la primera de ellas nos manda hacer el diagnóstico de prolactinoma. La patología de la hiperprolactinemia es una patología muy prevalente, en donde lo común en estas preguntas es que los niveles de prolactina que nos den en nuestra pregunta estén elevados. Se consideran niveles de prolactina altos aquellos por encima de 25 microgramos litro, en donde al paciente lo que le van a originar es clínica, sobre todo de disfunción gonadal, amenorrea en mujeres, alteración de la libido e impotencia en varones. Las causas de hiperprolactinemia son múltiples y son muy variadas. Hay causas fisiológicas, como puede ser el embarazo o la lactancia, que son las más frecuentes, en donde nos vamos a encontrar niveles altos de prolactina. Entre las causas patológicas que originan niveles altos de prolactina, vamos a tener los fármacos como causa frecuente, en donde por múltiples mecanismos varios fármacos van a originar niveles altos de prolactina. Además, vamos a tener las enfermedades sistémicas, como pueden ser el hipotiroidismo primario, la insuficiencia renal crónica o la cirrosis, que originan niveles altos de prolactina. Pasaremos luego a patología más propia de la hipófisis, en donde lesiones o tumores hipofisarios pueden originar por distintos mecanismos aumentos de prolactina. De entre las causas más frecuentes hipofisarias que originan aumentos de prolactina se encuentra el prolactinoma. El prolactinoma es un tumor hipofisario que produce aumento de prolactina, produce secreción de prolactina, y lo característico del prolactinoma es que los niveles de prolactina en los pacientes que lo padecen son muy elevados. Hay otras lesiones o tumores en la hipófisis que no producen síntesis o secreción de prolactina, pero que originan al paciente hiperprolactinemia secundaria. El mecanismo por el que un tumor que no produce prolactina puede llegar a originar hiperprolactinemia secundaria es por el bloqueo de la bajada del inhibidor denominado dopamina. La dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina en la adenohipófisis. Por lo tanto, aquel tumor o aquella lesión que, encontrándose en hipófisis, bloquee la bajada de este inhibidor, producirá de forma secundaria elevación de prolactina. Por lo tanto, es importante que en una pregunta, cuando nos propongan unos niveles altos de prolactina, veamos qué problema puede tener el paciente. Para ello es muy importante que nos fijemos en los niveles de prolactina. Los niveles de prolactina son muy orientativos al problema que puede tener el paciente. Por lo tanto, aquellos pacientes con niveles altos de prolactina, lo que nos orienta estos niveles de prolactina fundamentalmente es qué pacientes tienen un prolactinoma. Los prolactinomas originan elevaciones de prolactina, como hemos dicho, bastante altas. Es decir, cuando los niveles de prolactina en una pregunta sean altos pero menores de 100, generalmente no van a ser prolactinomas, se van a tratar de causas secundarias, como pueden ser los fármacos, las enfermedades sistémicas o aquellos tumores o lesiones que estando en hipófisis no originen secreción de prolactina, sino que lo que hagan es bloquear la bajada del inhibidor dopamina. Los prolactinomas característicamente producen aumentos de prolactina por encima de 150. Se dice que aquellos pacientes con hipersecreción de prolactina por encima de 150, aquellos varones y aquellas mujeres en las que hayamos descartado embarazo con prolactina en la pregunta por encima de 150, se van a tratar de prolactinomas. De la misma forma, aquellos niveles de prolactina por encima de 250 en todos los varones y mujeres, sepamos o no que están embarazadas, se van a tratar también de prolactinomas. Por lo tanto, en nuestra pregunta de hiperprolactinemia nos tendremos que fijar en los niveles de prolactina. Como vemos en el caso número 1, una mujer con amenorrea secundaria y una prolactina basal de 300, independientemente de que esté gestante o no, esa prolactina nos indica que se trata de un prolactinoma. De la misma forma, una embarazada con niveles de prolactina por encima de 400 microgramos litro puede tratarse de un prolactinoma.
También se tratará de un prolactinoma en aquella mujer con test de embarazo negativo cuyos niveles de prolactina en la pregunta sean mayores de 160 microgramos litro. Y de la misma manera también puede ser un prolactinoma aquella mujer con una amenorrea primaria, que quiere decir la imposibilidad de quedarse embarazada, con unos niveles de prolactina de 200 microgramos litro, como es la respuesta número 5. Esa paciente puede tener un prolactinoma, aunque en la resonancia no se vean alteraciones. La resonancia, recordemos que tiene falsos negativos. La respuesta número 4 sería la respuesta incorrecta. Una mujer con alteraciones menstruales en donde la prolactina sea de 75, aunque veamos un tumor en la resonancia, ese tumor no es un prolactinoma, porque si fuera un prolactinoma los niveles de prolactina serían mayores a 150. Es decir, esos niveles de prolactina altos, pero no en rango de prolactinoma, lo que nos están indicando es que ese tumor, el mecanismo de producción de hiperprolactinemia es el bloqueo en la bajada de dopamina. Por lo tanto, el caso clínico que no es prolactinoma sería la respuesta número 4, en donde lo que tendríamos sería un tumor no secretor que bloquea la bajada del inhibidor dopamina desde hipotálamo a la hipófisis. El siguiente caso clínico nos introduce a un varón de 40 años con clínica típica de hiperprolactinemia. La clínica a la que da lugar la hiperprolactinemia es una clínica de un fracaso gonadal, es decir, de un hipogonadismo central, que en mujeres se va a manifestar como amenorrea o alteración de la menstruación y en varones como alteración de la libido o impotencia. Se dice que las mujeres con clínica de hiperprolactinemia suelen consultar antes, por eso en ellas se dan diagnósticos de tumores hipofisarios microprolactinoma con más frecuencia, mientras que los varones tienden a consultar más tardíamente, por lo tanto en ellos los diagnósticos de tumores grandes o macroprolactinomas son más frecuentes. Aparte, tanto en varones como en mujeres se puede dar clínica de galactorrea y en varones aparecerá típicamente la ginecomastia. En la pregunta que nos ocupa ahora, el paciente, lo que nos narra la pregunta es un varón de 40 años sin antecedentes clínicos ni farmacológicos de interés. Esto tiene importancia para descartar que el paciente pueda estar tomando fármacos o que tenga enfermedades sistémicas que puedan estar originando hiperprolactinemia, que acude por disfunción sexual sin otras manifestaciones clínicas. Otras manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia podrían ser las secundarias a tumores. Recordemos que los tumores pueden ser causa de hiperprolactinemia. Los tumores pueden dar lugar fundamentalmente a alteraciones visuales o alteraciones de los pares craneales, que en la pregunta que tenemos a continuación el paciente no padece, por lo tanto, solamente tendríamos clínica de hipogonadismo central. En esta pregunta los niveles de prolactina están en 330 microgramos litro y al hacer una resonancia a este paciente nos encontramos con un tumor de 1,5 centímetros. Esos niveles de prolactina en el varón de nuestra pregunta nos orientan a que el problema que tiene es un prolactinoma que se confirma al hacer una resonancia, es decir, el diagnóstico de este caso clínico sería un macroprolactinoma. El problema que tenemos a continuación es decidir el tratamiento que le damos a ese macroprolactinoma. El tratamiento de los prolactinomas depende del tamaño, no siempre se tratan. Generalmente se van a tratar aquellos prolactinomas grandes, es decir, aquellos macroprolactinomas, independientemente de la clínica que produzcan. Los microprolactinomas pueden ser observados si el paciente no le produce ningún tipo de sintomatología o si quien los padezca es una mujer que no desea gestación. Es decir, las indicaciones del tratamiento de los prolactinomas se tratarían aquellos tumores mayores de 1 centímetro en todos los casos, todos los macroprolactinomas, y aquellos microprolactinomas con clínica o en mujeres que deseen gestación. La mayoría de los tumores hipofisarios se tratan con cirugía, excepto el prolactinoma. El prolactinoma es la excepción que confirma la regla del tratamiento general de los tumores hipofisarios.
El tratamiento de elección de los tumores hipofisarios que producen prolactina, es decir, de los micro y los macroprolactinomas, cuando tienen indicación de tratamiento, son los fármacos. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento del prolactinoma son los agonistas dopaminérgicos. Recordemos que la dopamina es un inhibidor de la secreción de prolactina en la hipófisis, por lo tanto, dando agonistas de dopamina, no solamente se controlan los niveles de prolactina, sino que además se hace reducir el tamaño tumoral. Los agonistas dopaminérgicos se llevan empleando en el tratamiento del prolactinoma muchos años. Existen unos agonistas dopaminérgicos clásicos, como puede ser la bromocriptina, el isuride o el ergolide, que son fármacos que son bastante eficaces, pero que tienen problemas en cuanto a efectos secundarios. El paciente los tolera mal, tienen náuseas, vómitos, hipotensión. Por lo tanto, hace unos años salieron los agonistas dopaminérgicos modernos, que son fármacos que tienen menos efectos secundarios y que siguen siendo igualmente eficaces y que el paciente tolera mejor, por lo tanto toma mejor y cumple el tratamiento de forma más correcta. Estos agonistas dopaminérgicos modernos son la cabergolina y la quinabolina, que se trata del tratamiento de elección actualmente de todos los tumores hipofisarios productores de prolactina que tengan indicación de tratamiento. Es decir, cuando en una pregunta nos pongan qué tratamiento le damos a un micro o a un macroprolactinoma, el tratamiento de elección es un agonista dopaminérgico y generalmente va a tratarse de uno de estos agonistas dopaminérgicos modernos, como son la cabergolina o la quinabolina. Dejaremos la bromocriptina como tratamiento de elección para la mujer con deseos de gestación, pero en un caso clínico, en un varón con un prolactinoma, que además se trata de un macroprolactinoma, el tratamiento de elección que le daremos será un agonista dopaminérgico moderno, como puede ser la cabergolina o la quinabolina. A continuación veremos el manejo de la hiperprolactinemia en aquellas mujeres con deseos de gestación. En la pregunta que tenemos a continuación nos hablan de una paciente de 25 años con una hiperprolactinemia idiopática en donde no se ha llegado a un diagnóstico, pero cuyos niveles altos de prolactina, que tampoco conocemos, están originando que la paciente no pueda quedarse embarazada debido a alteraciones en los ciclos menstruales. Ella consulta por el deseo de gestación y debemos saber cuál es el tratamiento que se utiliza en estas situaciones. El agonista dopaminérgico de elección en aquellas mujeres con hiperprolactinemia y deseos de gestación es la bromocriptina. La bromocriptina, que es un agonista dopaminérgico clásico, se prefiere en el tratamiento de estas mujeres porque es un fármaco que se ha utilizado durante muchísimos años y se conoce que es un fármaco seguro durante la gestación y que no produce efectos teratogénicos sobre el feto. Por lo tanto, en aquellas mujeres con amenorrea y alteraciones del ciclo menstrual que quieran quedarse embarazada, el tratamiento de elección será la bromocriptina. En el momento que empecemos a poner bromocriptina, la paciente volverá a tener, a medida que los niveles de prolactina vayan bajando, ciclos regulares. Es conveniente que hayan pasado unos 2-3 ciclos regulares antes de que la paciente intente quedarse embarazada. Por lo tanto, es aconsejable decirle también que, aparte de iniciar el tratamiento con bromocriptina, es aconsejable utilizar un anticonceptivo de barrera hasta que hayan pasado 2 o 3 ciclos normales, en el momento en el que suspenderá el anticonceptivo de barrera y podrá quedarse embarazada. Cuando la paciente vuelva a consulta después de haber iniciado el tratamiento, volverá probablemente en amenorrea. En este momento es importante saber si esa amenorrea se debe a que hemos tenido éxito en nuestro tratamiento y la mujer, la paciente, está embarazada, o por el contrario, si estamos siendo ineficaces. Por lo tanto, es muy importante realizar en este momento un test de embarazo que nos va a decir en cuál de ambas situaciones nos encontramos. Cuando la paciente se haya quedado embarazada, se suspenderá la bromocriptina y se realizará una monitorización de los niveles de prolactina durante el embarazo. Si estos se mantienen en rangos moderados, es decir, menores de 400 microgramos litro, se dejará a la paciente sin tratamiento hasta que haya dado a luz
y haya pasado el periodo de lactancia, en donde se realizará una reevaluación y se instaurará el tratamiento adecuado en este. La siguiente pregunta nos habla sobre la acromegalia. Nos piden que señalemos lo correcto sobre la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad que se produce por exceso de secreción de GH por parte de la alveolar hipófisis, y en todos los casos se debe a un tumor benigno o maligno, a un adenoma o un carcinoma secretor o productor de GH. Muchos de estos tumores no solamente secretan GH, sino que además pueden secretar o cosecretar otras hormonas, como es la prolactina, pudiendo estos pacientes presentar no solamente clínica de exceso de GH, clínica de acromegalia, sino además clínica de hiperprolactinemia o presentar aumento de los niveles de prolactina en la analítica. En estos pacientes, los pacientes con acromegalia, la clínica es muy variada. Si se produce un exceso de GH en un niño antes de que se cierren los cartílagos, estos niños van a crecer más de lo normal, produciéndose el gigantismo. En pacientes adultos se van a producir otras manifestaciones clínicas y no solamente van a crecer tejidos óseos, como son los huesos de la cara, produciendo un fenotipo peculiar, sino que van a crecer tejidos blandos, como puede ser el corazón, produciendo visceromegalias y produciendo complicaciones secundarias a la hipertrofia del corazón, como puede ser la hipertensión o la insuficiencia cardíaca. No solamente esta hormona tiene efectos a nivel de crecimiento de tejidos, sino que además tiene efectos metabólicos. La GH es una hormona hiperglucemiante, es una hormona que aumenta la glucemia, por lo tanto los pacientes con exceso de GH van a tener más riesgo de sufrir glucemia basal alterada, intolerancia a hidratos de carbono o diabetes mellitus. Por lo tanto, hemos visto que la respuesta número 2 es la correcta, es la que se considera correcta. Estos pacientes presentan hipertensión arterial, diabetes mellitus e hiperprolactinemia, por lo que anteriormente he comentado. En estos pacientes hemos dicho que los tumores que dan lugar a exceso de GH pueden ser adenomas o carcinomas. El estudio anatomopatológico de las lesiones que producen exceso de GH no nos sirve para diferenciar si se trata de un adenoma o si se trata de un carcinoma, porque en ambos casos puede aparecer infiltración de las estructuras, pueden ser los adenomas benignos, pueden ser incluso infiltrantes e infiltrar tejidos vecinos, no pudiendo diferenciar el carcinoma de las lesiones benignas. Para saber si se trata de una lesión maligna o si por el contrario tenemos una lesión benigna, nos tendríamos que fijar en la resonancia para ver si ese tumor ha dado metástasis a distancia. Por lo tanto, la respuesta número 1 es incorrecta porque el estudio de la lesión in situ no nos sirve para diferenciar los tumores benignos o malignos, porque muchas veces, en muchos de los casos, el aspecto de invasión es similar en los dos. Respecto a las pruebas de determinación para hacer el diagnóstico de acromegalia, una determinación puntual de una hormona que se libera en picos no nos sirve para el diagnóstico, porque un pico alto o un pico bajo no nos va a ayudar ni a diagnosticar ni a descartar el exceso de GH. Para el diagnóstico vamos a utilizar la determinación de una proteína que se va a formar mediante la unión de la GH a un receptor en hígado, que es la IGF-1. La IGF-1 es el factor de crecimiento similar a la insulina que va a producir la mayoría de las manifestaciones clínicas de la GH. Si encontramos este factor elevado en un paciente donde sospechemos acromegalia, va a ser un test de screening bueno para saber a qué pacientes tenemos que progresar en nuestro diagnóstico de acromegalia. Respecto a otras características analíticas que pueden presentar estos pacientes, es común que presenten hipercalciuria por elevación de la GH a nivel renal, pero lo que no van a presentar estos pacientes es la parte incorrecta de la respuesta número 4, es hipercalcemia. Si un paciente con hipercalcemia tiene además una acromegalia, la hipercalcemia no va a ser debida al exceso de GH, sino que
En la mayoría de los casos se va a tratar de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 que asocia tumores en la hipófisis, como puede ser la acromegalia, tumores en las paratiroides que van a producir hiperparatiroidismo primario, hipercalcemia y tumores en el páncreas. Por lo tanto, la respuesta número 4 sería incorrecta porque los pacientes con acromegalia pueden presentar hipercalciuria y litiasis renal, pero no hipercalcemia. Y si presentaran hipercalcemia, como dice la respuesta 5, no asociaría un MEN tipo 2A, sino que asociaría sería un MEN tipo 1. A continuación vamos a ver determinaciones analíticas que se pueden encontrar en pacientes con acromegalia. Como hemos visto en la pregunta anterior, en estos pacientes con hipersecreción de la hormona de crecimiento se puede encontrar hipercalciuria, hiperfosforemia e intolerancia a la glucosa, como dicen las respuestas 1, 3 y 4. Las respuestas 2 y 5 hacen referencia al diagnóstico de la enfermedad. Hemos dicho en la pregunta anterior que la determinación aislada de la hormona de crecimiento no nos sirve para diagnosticar esta entidad. La GH es una hormona que se libera en picos de secreción, luego picos aislados no nos sirven para el diagnóstico. El test de screening de elección que se utiliza para el paciente en donde sospechamos una acromegalia es la determinación de IGF-1. La IGF-1 es el factor similar a la insulina que se produce en el hígado por mediación a la GH. En los pacientes con acromegalia, la IGF-1 está aumentada para edad y para sexo. Por lo tanto, la respuesta número 2, en la que nos dice que la IGF-1 está aumentada, así como su proteína transportadora, la IGF-BP3, es correcta. En los pacientes que tenemos un test de screening positivo, hacemos pruebas que nos lleven a la confirmación de la enfermedad. En esta enfermedad, donde sospechamos un exceso de hormona de crecimiento, vamos a realizar un test de inhibición de GH. El test de inhibición de elección es el test de la sobrecarga oral de glucosa. En pacientes no acromegálicos, en donde hacemos una sobrecarga oral de glucosa, encontraremos que los niveles de GH después de esta prueba están descendidos. Esto no ocurre en los pacientes que tienen un tumor secretor de GH. En estos pacientes los niveles de GH tras la sobrecarga oral de glucosa se mantienen aumentados. Por lo tanto, la respuesta número 5 es incorrecta, pues en un paciente con acromegalia, al hacer una sobrecarga oral de glucosa, los niveles de GH después de esta estarán mayor de 1 por la técnica diagnóstica que se cita. El tratamiento de elección de la acromegalia es la cirugía transesfenoidal. Aquí no ocurre como en el caso de los prolactinomas, en donde los agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina o la quinagolida, eran fármacos que hacían reducir el tamaño tumoral y que controlaban los niveles de prolactina. Un paciente acromegálico, por tanto, tiene que pasar por quirófano para realizarle una extirpación del tumor que produce GH. Una vez realizada esta cirugía, que suele ser una cirugía transesfenoidal, se mira si el paciente cumple criterios de curación. Los criterios de curación son la normalización de los niveles de la IGF-1 y la normalización de la GH tras la sobrecarga oral de glucosa. Si esto no se produce, habrá que realizar una técnica diagnóstica para ver si al cirujano se ha dejado restos quirúrgicos que podamos tratar con radioterapia. Si no es así, si tras una cirugía el paciente no ha quedado curado, pero al hacer una resonancia no se evidencian restos quirúrgicos, el tratamiento que le tenemos que dar ahora al paciente es un tratamiento farmacológico. Los fármacos de elección en el paciente acromegálico son los análogos de la somatostatina, como son el octreotide y el antreotide. Estos fármacos han demostrado disminuir las concentraciones de GH y de IGF-1 en la mitad de los pacientes y se consideran los fármacos de elección ante un paciente no curado sin restos quirúrgicos en la resonancia. Otros fármacos de segunda línea, cuando estos fármacos, los análogos de la somatostatina, no responden o no se pueden utilizar, son fármacos como el preplisoman
que producen disminución de los niveles de IGF-1 por un mecanismo distinto. Este fármaco bloquea el receptor de GH en el hígado, impidiendo que se produzca la subida o la producción de la IGF-1, por lo tanto, se van a controlar así las manifestaciones clínicas de los pacientes con acromegalia. En este caso clínico, en donde tenemos un paciente diagnosticado en acromegalia, operado, no curado, sin restos quirúrgicos en la resonancia, habría que darle un tratamiento médico como tratamiento para esta situación. El fármaco de elección sería un análogo de la somatostatina, como puede ser el de la respuesta número 2, el octreotide, que sería la respuesta correcta en este caso. El siguiente caso clínico nos habla de un varón de 30 años que acude al servicio de urgencias con cefalea brusca, muy dolorosa, oftalmoparesia y alteración de las pupilas. Este caso clínico, que es una apoplejía hipofisaria, se confunde con el de hemorragia subaracnoidea. Es decir, la apoplejía hipofisaria, que es otra de las causas de hipopituitarismos, tiene una clínica muy similar a la de la hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, ante un paciente con esta clínica, lo primero que se debe realizar es un TAC craneal para ver si existe sangrado. Si no es así y si la sospecha sigue siendo alta de hemorragia subaracnoidea, se suele realizar una punción del líquido cefalorraquídeo para ver si existen hematíes. Si todo esto es normal y si se realiza una resonancia, se verá que la causa de esta sintomatología puede tratarse de una apoplejía hipofisaria. La apoplejía hipofisaria es una complicación de un tumor, que suele ser un tumor grande, que produce de repente un sangrado masivo que comprime la hipófisis. A la apoplejía hipofisaria también se la denomina necrosis hemorrágica y produce lo que se denomina un panhipopituitarismo agudo, es decir, la pérdida brusca de todas las hormonas de la hipófisis. Estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico urgente, una descompresión hipofisaria y la administración de corticoides para evitar el desarrollo de una insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, en este caso clínico, en donde nos parece que el paciente puede tener una hemorragia subaracnoidea, si tenemos un TAC normal y tenemos una punción de líquido cefalorraquídeo normal, la respuesta o lo que puede tener el paciente en esta pregunta es la número 1. Podría tratarse una apoplejía hipofisaria y el método de diagnosticarlo sería haciendo una resonancia. Los hipopituitarismos son déficits hipofisarios, varios déficits de hormonas hipofisarias en un paciente. Los pacientes con hipopituitarismo van a manifestar clínica de los déficits hormonales que les falten. La causa más frecuente de hipopituitarismo es la iatrogenia, es decir, cirugía y radioterapia sobre hipófisis que origina varios déficits hipofisarios. Una entidad con nombre propio es el síndrome de Sijam. El síndrome de Sijam es una patología que se produce en mujeres que han dado a luz, que han sido gestantes, han dado a luz, y que es la característica común a estos casos clínicos es que la paciente, entre los antecedentes clínicos, nos contará una imposibilidad para la lactancia. Las pacientes gestantes tienen una hipertrofia de las células de la hipófisis, fundamentalmente a expensas de las células que producen prolactina. Cuando han tenido un parto traumático, que es otra de las cosas que encontraremos en los antecedentes de la pregunta, estas pacientes durante el parto pierden mucha sangre y esa adenohipófisis hipertrofiada que requiere mucha vascularización se va a quedar sin vascularización en un momento determinado, produciendo lo que se denomina un infarto hipofisario posparto. La primera de las manifestaciones clínicas que nota la paciente y que quizá no dé importancia es la falta de lactancia, es decir, la paciente tiene una imposibilidad para la lactancia. Y esto es lo que nos encontraremos en los antecedentes de la pregunta. Es decir, será una paciente que poco a poco irá perdiendo las células de la hipófisis. Lo primero que notará es que tiene una imposibilidad para la lactancia por esa pérdida de la secreción de prolactina.
pero a medida que vayan perdiendo las otras células de la hipófisis, como son la GH, la FSH-LH, TSH, ACTH, irá manifestando otras cosas. La paciente de nuestra pregunta nos cuenta que tiene 30 años, que consulta por amenorrea, lo que nos sugiere que puede tener o empezar a tener déficit de gonadotropinas de la hipófisis, y aparte cuenta clínica de hipotiroidismo, piel seca, intolerancia al frío, ganancia al peso, y como antecedentes nos cuenta la incapacidad para lactancia en un parto hace 6 meses. Esta patología es un hipopituitarismo crónico, es decir, la pérdida de las células se va produciendo poco a poco. Es muy importante ante este caso clínico hacer un estudio de toda la hipófisis, es decir, cuando tengamos un paciente con un déficit o una lesión hipofisaria, es muy importante hacer el diagnóstico de todas las hormonas, porque aunque la paciente solo nos cuente déficit de ciertas hormonas, es importante descartar que tenga un déficit de otras hormonas, y en concreto un déficit de ACTH que le pueda predisponer en un futuro ante una enfermedad, ante una situación de estrés, el que desencadene una crisis adrenal. Por lo tanto, la respuesta número 1 a nuestra pregunta, en donde dice que sería útil realizar una hipoglucemia insulínica para valorar un posible déficit de GH y de ACTH, es verdad. La hipoglucemia insulínica es muy buen test para valorar la hipófisis, en donde se van a poner de manifiesto las hormonas de estrés. Una hipoglucemia es una situación de estrés en donde el cuerpo lo que va a hacer para contrarrestarla es subir las hormonas contrainsulares. Las de la hipófisis serán la GH y las de la ACTH. Esta paciente, como dice la respuesta número 2, es probable que presente un panhipopituitarismo secundario a un infarto hipofisario posparto, es decir, esa es la definición del síndrome de Sijam. Y también es posible que el déficit de prolactina suele ser la manifestación inicial de esta enfermedad, como dice la respuesta número 5, es decir, también sería correcto. Lo que nos dice la paciente es que ha tenido una imposibilidad para la lactancia y la primera manifestación clínica que tuvo, aunque ella no se dio cuenta probablemente, fue que no pudo dar lactancia. El tratamiento de esta situación se produce administrando las hormonas que le faltan a la paciente, por eso también es importante que hagamos el estudio completo de la hipófisis. Es importante ir administrando las hormonas que le van faltando a la paciente. Y es importante hacerlo de las más importantes a las menos importantes. Es decir, una vez hecho el estudio de la hipófisis, si a la paciente le falta el ACTH, es importante empezar por la administración de corticoides y seguir luego por las otras hormonas que le falten a la paciente. Esto se hace así porque existe el peligro de administrar hormona tiroidea sin haber diagnosticado un déficit de cortisol concomitante que puede desencadenar una crisis suprarrenal. Luego, antes de dar hormona tiroidea ante un hipopituitarismo con un déficit de TSH, es importante descartar el déficit de ACTH, porque si administramos hormona tiroidea podremos desencadenar en estos pacientes con déficit de ACTH concomitante una crisis adrenal. La respuesta falsa a esta pregunta es la número 3, la hiperpigmentación. Los pacientes en las preguntas MIR que nos pongan que tienen hiperpigmentación lo debemos asociar con aumento de ACTH. Un síndrome de Sijam no va a tener nunca un aumento de ACTH, en todo caso tendrán ACTH normal o baja, pero lo que nunca va a presentar una paciente con un síndrome de Sijam es una hiperpigmentación. Por lo tanto, la respuesta número 3 sería la incorrecta en esta pregunta.